Buena tarde, noche para los asistentes a este conversatorio de hoy, 1 de octubre de 2025, de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en desarrollo y en avance de nuestro seminario abierto y permanente de formación de líderes, de personas con mentalidad de estrategas y visión de estadistas, mentalidad de estadistas con visión de estrategas, tema de liderazgo político. Hemos seleccionado para hoy hacer un primer recuento, un análisis de algunos mitos y realidades de qué fue el M-19. ¿Por qué? Está próxima a publicarse una película llena de torceduras, ya que se completan 40 años del asalto terrorista del M-19 contra el Palacio de Justicia. Y han desviado tanto la realidad que la van a construir seguramente sobre los mitos que vamos a tratar de desmentir hoy, porque son mitos que han tomado fuerza y que han mantenido una desinformación total al país y ya varias generaciones. Los jóvenes que hoy en día tienen 20 años, 18 años, no tienen ni la menor idea quiénes fueron estos criminales, asesinos del M-19, narcotraficantes y terroristas, y creen que lo que les dice el señor Petro es una maravilla. Al punto que no solo votaron por él, sino que salieron a destruir el país cuando los instigó desde el Congreso de la República, que era parlamentario. Por ende, nos parece necesarísimo hacer este video y pedirles a ustedes que lo difundan hasta la saciedad en todos sus contactos, porque mito es algo que se dice que no está probado y que existe como en un imaginario colectivo y de tanto repetirlo, pues termina volviéndose una verdad. Por eso a los mentirosos patológicos dicen mitómanos, viven de mitos. Y de tanto repetir esos mitos se van convirtiendo en verdades. Entonces, ante esa sumatoria de mitos, esa cantidad de mitos que hay, vamos a tratar de desmitificarlos, de poner las realidades en blanco y negro sin tanta parafernalia y sin tanta locuacidad. De igual manera, el canal RCN Televisión tiene un especial de 13 programas, imagínense ustedes, analizando lo que fue la toma del Palacio de Justicia. Entonces, estamos próximos a una catarata de mensajes, disculpen, una catarata de mensajes que el señor Petro los va a manejar muy hábilmente para promover su llamado a la constituyente, para promover la autovictimización y para poner a estos criminales y terroristas como si fueran la salvación del país y fueran quienes encarnan la transformación histórica de Colombia. Y aquí a lo largo de este conversatorio nos iremos formando ideas todos para que entendamos cómo ha sido la dinámica política en Colombia y la gran responsabilidad de la clase dirigente colombiana en estos campos, que ha permitido o ha motivado o ha cohabitado con la violencia comunista. Dicho esto, vamos a entrar en materia a comenzar a ver los mitos y a tratar de desmitificarlos. Mito número uno: el M-19 y terroristas como Petro y como Vera Grave y Patiño, todos esos delincuentes que todavía viven de esa época, sostienen que la NAPO estaba de acuerdo con la creación del M-19. Entonces aquí nos vamos a detener un poquitico para ponernos todos en sintonía con la realidad. La NAPO es un movimiento político que nace producto del Frente Nacional en que liberales y conservadores, motu propio, se reparten el país. Entonces el señor Alfonso López Miquelsen
se inventa una decisión del Partido Liberal que llamó el MRL. El general Rojas había salido del país cuando dicen que lo van a encarcelar y que es un asesino y que tal, todo lo que le dijeron. Él viene y se presenta. No lo capturan, él viene y se presenta. Y le hacen un juicio y se convierte ese en un evento político en el que finalmente no le prueban nada de lo que le dicen. Entonces sus seguidores organizan un movimiento que llama la Alianza Nacional Popular. Fue una copia parecida a lo del peronismo en la Argentina, pero el general trató de unir en todo su proyecto a personas de diversas vertientes y ahí se le colaron muchos comunistas. Esa fue la parte compleja. Y en nuestro periodo, en nuestro programa de la memoria histórica hemos relatado muchos casos, entre ellos la del bandolero comunista Januario Valero, que era de las FARC, y hasta se hizo carnetizar por la NAPO, pero no significa que el general estuviera de acuerdo. Resulta que el M-19, todos estos bandidos que todavía quedan del M-19, viven repitiendo el cuento que la NAPO sí estaba de acuerdo con la creación. Entonces la realidad es que el general Rojas se opuso vehementemente al uso de las armas. Le pasó algo similar a lo de Juan Domingo Perón. Cuando estudiamos aquí en esta aula máxima la historia de Perón, y el video está en la página web, ustedes lo pueden buscar, recuerdan que Perón regresó de España porque el mismo pueblo argentino le pidió que regresara donde estaba exiliado y fue elegido presidente con mayoría abrumadora, pero ya estaba muy enfermo y murió. Arroba, ¿qué ocurrió con Perón? Que él públicamente expulsó del partido peronista a los jóvenes Kirchner, que en esa época eran un par de terroristas montoneros argentinos. Después los dos llegaron a ser presidentes. El general Rojas en Colombia se opuso completamente a que bandoleros comunistas tomaran las armas para tomarse el poder. Entonces, un grupo de ellos que perteneció a las FARC se separaron de Jacobo Arenas porque ordenó matarlos. Esa es la realidad. Eso es lo que no nos cuenta el curita de Rux. Jacobo Arenas ordenó matar a todos los jóvenes que se le oponían, entre ellos Jaime Bateman Cayón, porque Bateman era de las FARC, y el marido de Claudia, de esta señora Clara López, que está de precandidata presidencial, era el jefe de las juventudes comunistas en Colombia y fue el que metió a las FARC, a Alfonso Cano, Jaime Bateman Cayón, Antonio Navarro Wolf. Todos esos bandidos fueron reclutados por él y llevados a las FARC. Es que ellos se retiran de las FARC porque descubren que Jacobo Arenas ordena, como decía Jacobo Arenas, rasparlos para limpiar la revolución del lumpen. Entonces ellos vinieron a militar en, el, en la NAPO y cuando el general Rojas se enteró de eso, se opuso vehementemente a que esos bandidos estuvieran ahí, pero es que él no tenía la posibilidad ni la capacidad de controlar todo, porque la campaña electoral de 1970 fue demasiado intensa. Aquí ya vimos un ejercicio en el cual probamos cómo le robaron las elecciones al general. Todos estos bandidos, con el cuento de que le han robado las elecciones al general, comenzaron a buscar contactos en la dirección de la NAPO para promover un grupo armado. Y el general les dijo no y no es no. Y él no estaba de acuerdo con eso. La hija tampoco. Y la hija fue candidata en el 74. Y ahí es cuando se produce la decisión porque la hija no se une con ellos. Y entonces es cuando se roban la espada de Bolívar y aparecen como los salvadores. Pero esa es una realidad que hay que contarle a la gente, porque de seguro que en esta montaje que está haciendo Petro y toda su banda, nos van a echar el cuento que toda la NAPO estaba con ellos y eso no es cierto. Bueno, entonces nos queda claro el primer mito. Segundo mito, que el M-19 era una guerrilla nacionalista y no era comunista. Y con ese cuento, todos esos bandidos, Navarro, Vera Grave,
Oti Patiño y los que murieron también, Israel Santamaría, Jaime Bateman, decían que no eran comunistas. Y siempre vendieron esa idea y todavía sigue. Y es más, a los niños en las escuelas le enseñan que era una guerrilla que luchaba por la transformación social con una visión nacionalista. Falso de toda falsedad. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que con la transformación que estaba sufriendo el comunismo en el mundo y los problemas internos que tuvieron tras la salida de Nikita Khrushchev y la llegada de otros bandidos a dirigir el Kremlin, el comunismo entró en picada y en Estados Unidos ganó las elecciones el señor Ronald Reagan, anticomunista hasta los cachos, más anticomunista que Trump, y le dio muy duro, los puso contra la pared hasta que los llevó prácticamente a acabar el comunismo como sistema poderoso en el planeta. Entonces, en ese momento en Latinoamérica había varios fenómenos. Estaba creciendo de manera desmesurada el narcotráfico. Se, el señor Torrijos en Panamá había conseguido algo que parecía improbable gracias a la debilidad de carácter del señor Carter, que fue tal vez el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en el último siglo. El señor Jimmy Carter se arrodilló ante Torrijos y le permitió la devolución del canal. Pero no fue mal presidente por haber devuelto el canal, sino por la laxitud que tuvo con todos los comunistas y con grupos fuera de tono dentro y fuera de Estados Unidos. Entonces el M-19 comenzó a vender la idea que era nacionalista, porque los invito a que lean el, el libro Siembra vientos y recogerás tempestades, que lo escribió Patricia Lara, hija de una persona que han secuestrado y asesinado a las FARC, pero que se le torció el corazoncito y terminó siendo comunistoide y casada con el ilustrísimo jurista Gómez Méndez, ex procurador y fiscal de la Nación, y ahora experto en el Estado colombiano. Esa señora le hizo una entrevista a los cabecillas del M-19 y afortunadamente le hizo esa entrevista porque es que los documentos históricos quedan para la historia y los bandidos no pueden mentir. Y Jaime Bateman Cayón, en el capítulo que ella le dedica a Bateman, en la entrevista que le hace, le cuenta, le dice que lo peor que podía decir en ese momento un mamerto era que había estado en Moscú. Y palabras textuales, entonces la señora se rió y dice, no se ría, y le dice así textualmente, no se ría, que es que esa vaina desprestigia berracamente. Entonces para ellos no era conveniente decir que eran comunistas. Además, porque cooptaron liberales que eran del MRL, el MRL se sepultó en las elecciones del 70 y López Miquelsen, que era un politiquero corrupto, dio el salto y se pasó nuevamente al Partido Liberal y logró ser presidente en el 74. Tampoco nos lo cuenta el curita de Rux en su supuesta verdad de la historia. Entonces, el M-19 optó por decir que no eran comunistas, no porque no lo fueran, sino porque no les convenía. Tanto que al mismo Partido Comunista no le convenía, que montó para la campaña del 74 un artilugio que llamaron Unión Nacional de Oposición. Y fueron 74, 78 y 82 con eso. Y para el 86 se reencaucharon y se inventaron la Unión Patriótica. Y revisen y verá que en cada elección el Partido Comunista no va como Partido Comunista, sino siempre con un nombre paralelo. Pues Jaime Bate Mancayón, que ha sido el segundo de las juventudes comunistas en Colombia, que ha sido el jefe de las redes urbanas de las FARC en la Universidad Nacional, que había sido el enlace directo entre Jacobo Arenas y las redes urbanas de las FARC en Bogotá, que iba y venía a Casaverde y al Pato y al Guayabero, y que inclusive lo mandaron para el Quindío cuando el fracaso de las guerrillas de Ciro Trujillo, pues era un tipo que conocía perfectamente lo que estaba pensando el partido. Es más, en ese libro, que se lo recomiendo que lo lean, está la historia
de cuando a Iván Marino Ospina lo expulsaron de las FARC y Jacobo Arenas le tenía mucho aprecio porque era un bandido igual a él, tenía formación comunista y era muy hábil. Y entonces dice ahí textualmente Iván Marino Ospina que ese sujeto que ahora fue alcalde de Cali estaba muy pequeñito y que la señora, la novia, la compañera estaba eh, sin ningún recurso y que él tenía que irse, que tenía ganas de dar en la jeta a Jacobo Arenas, así dice en el libro, y al otro bandido que le estaba llevando chismes a Jacobo de que él era disque de la CIA. Iván Marino salió para Venezuela y Jaime Bateman se voló de las FARC porque sabía que si llegaba allá lo mataban. Historia que tampoco nos cuenta el curita de Rux. Está en ese libro. Por eso digo que ese libro es valiosísimo porque un testimonio que contaron en su momento y nadie sabía lo valioso que iba a ser para la historia. Entonces, el M-19 sí era una guerrilla comunista, solo que estaban utilizando una cantidad de artilugios en los cuales Bateman estaba muy cercano. Y lo otro era que como el médico Carlos Toledo Plata, que lo nombraron desde el principio jefe, muy habilidosamente los comunistas también, porque ellos estaban quemados, Jaime Bateman, Pizarro, Navarro, todos eran bandidos de las FARC, todo el mundo los conociera por terroristas de las FARC. Entonces si ellos llegaban a dirigir otra guerrilla era como una segunda FARC. Entonces muy hábilmente hicieron una elección y Iván Marino regresó de Venezuela y lo mismo el turco Fayad, que estaba haciendo tratos dizque con Chispa y Sangre Negra y todos bandidos, regresaron y ya se metieron al M-19 como nacionalistas. Pero para tapar la farsa, entonces nombraron a Carlos Toledo Plata como jefe nacional. Pero el que realmente movía la maraca ahí era Jaime Batamancayón y los que lo secundaban eran Ospina y Fayad. Esos eran los que movían el M-19. Pizarro, que había sido famoso en la FARC porque ha sido condiscípulo del Mono Jojoy y había asesinado gente, como no está escrito, en el Huila y en el Caquetá y había participado en el asalto a Colombia Huila. Hoy la hija se la pasa hablando todo el tiempo de los derechos humanos y a lo mejor no sabe todos los crímenes que cometió el papá, pero es la historia. Entonces, ese era el mito, que no eran guerrilla comunista. La realidad es que su origen era del Partido Comunista y las FARC, que hicieron un artilugio para taparlo ahí otra cosa. Y lo segundo, eran peores de la narcodictadura cubana porque es que el M-19 estuvo hasta los tuétanos metido en narcotráfico. Y eso lo niegan a rajatabla. Y aquí les vamos a demostrar que sí, en otro mito. Pero por ahora miremos que cuando secuestran un avión en Santa Marta, ¿para dónde cogen? A Cuba. Cuando envían unos terroristas al exterior a que se entrenen para ir disque, solidarios con las guerrillas en Centroamérica que tumbaron a Somoza y luego a entrenarse en guerra de guerrillas, salen por Cuba y terminan en un campamento en el Valle de Bekaa, en el Líbano, que lo financiaba Muammar Gaddafi. Si ustedes miran los 20 puntos que el M-19 tenía en su momento en los años 80, tenían política antisionista. Uno no entiende cómo al señor Petro lo reciben los judíos aquí, siendo que el M-19 en su estructura fundacional decía que ellos eran antisionistas, y más porque recibían apoyo de Muammar Gaddafi, Valle de Bekaa en el Líbano. Y todo el engarce lo hacía la narcodictadura cubana y el terrorista Fidel Castro, inclusive hay documentos que hablaba con Jaime Bate Mancayón y les decía que los encontraba mucho más con una visión mucho más amplia que la del ELN, que se había vuelto dogmática y muy religiosa. Pero ellos dicen que no son comunistas. Entonces, estos son realidades que tumban ese mito. Tercer mito, que el M-19 no fue un grupo terrorista. Y no lo han pintado así. Vamos a romper ese mito con varias respuestas. Número uno, se entrenaron en Líbano con Gaddafi y allá iban la OLP, el Frente Popular para la Liberación Palestina, la Yihad Islámica y todos los grupos terroristas islámicos que se formaron desde esa época en Europa
y que si ustedes recuerdan, a cada rato cometían atentados terroristas, perdón, se formaron en el Medio Oriente y a cada rato cometían atentados terroristas en Europa. Acuérdense que eso era común a cada rato, que estalló una bomba en París, que estalló una bomba en una terraza en Madrid en pleno verano, que secuestraron a un industrial italiano y que los palestinos piden no sé cuánto por él, que se metieron a la Villa Olímpica de Múnich y asesinaron a unos deportistas israelíes, que secuestraron un avión que viajaba desde Berlín hasta Tel Aviv y lo aterrizaron por allá en Entebbe, en Uganda, y que allá fue la fuerza israelí y lo rescató, como esa operación Entebbe, y todo eso lo financiaba un personaje que llamaba Muammar Gaddafi, y el M-19 estaba con ellos, lo mismo que las FARC. En los computadores de Reyes hay cartas dirigidas a Gaddafi. Entonces, es increíble que tenga relaciones con un terrorista, pero no son terroristas. Segunda, la primera fuerza guerrillera que tuvo las famosos pisasuaves o grupos especiales, fueron los bandidos del M-19. En el asalto al batallón Cisneros fue dada de baja una mujer, una terrorista que estaba encargada de colocar unos explosivos en el casino de oficiales, y el soldado centinela la dio de baja. Cuando encontraron, ya cuando fueron a identificar el cadáver de la fiscalía, esa muchacha iba solamente en una especie de ropa interior y llevaba a la espalda atado un costal con hierba, con pasto, y todo el cuerpo lo tenía pintado de camuflaje, y esa era la vestimenta. Los demás, porque capturaron a otro en un cafetal, también iban vestidos así. Esos eran suaves, era gente que había recibido entrenamiento terrorista, y ellos lo llamaban que sus fuerzas especiales. De otra parte, eh, estos bandidos del M-19 asaltaron varias poblaciones y al país se le olvida. Por ejemplo, un delincuente que se había infiltrado al batallón Cazadores, de nombre Capera, apellido Capera, Jairo Capera Díaz, llegó hasta Dragoniante porque era muy, muy distinguido y se voló con unas armas. Entonces, la inteligencia militar le infiltró a un infante de marina y a un soldado del ejército. Y esos se integraron al grupo y se quemaron dentro del grupo. Y Capera llamó a un periodista muy conocido, apellido Santa María, que era del tiempo, dizque para darle una entrevista especial. Y lo llevó y a orillas del río Orteguaza los colocó boca abajo y los fusiló delante del periodista. El periodista tomó todas las fotos y filmó ese asesinato. Entonces, si eso no es un terrorista, ¿de qué estamos hablando? El asalto al Palacio de Justicia, ¿qué es? Un acto terrorista. Los secuestros que cometían, los atracos que cometían en, en las ciudades y luego repartían toda esa comida y dejaban los vehículos con trampas explosivas para cuando llegara la policía volarlos en pedazos. ¿Eso cómo se llama? Terrorismo, ¿no? Cuando asaltaban los pueblos y minaban las entradas a los pueblos, y cuando llegaban los policías de un pueblo a otro a apoyar a sus compañeros, volaban en pedazos los carros de la policía. ¿Eso cómo se llama? Terrorismo. Pero ellos dicen que nunca fueron terroristas, que lucharon fue por la transformación social, y esa es la idea que están vendiendo. Entonces ya vamos con tres mitos muy serios. Cuarto mito, que el M-19 no se financió con el narcotráfico. Y lo dicen y tienen el cinismo de sostenerlo. La mayoría de quienes estamos en esta sala, pues nos tocó combatir a diferentes grupos subversivos o criminales financiados con el narcotráfico, y sabemos y tenemos ya dentro de la reflexión lógica que para que un grupo grande se sostenga necesita muchas finanzas y no hay otra fuente mejor que el narcotráfico. Vamos a desmitificar ese mito. ¿Cuál fue la realidad?
El asalto al Palacio de Justicia fue un mandado a Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que tenían un poco de expediente allá y había que desaparecerlos, tenían que robárselos. Lo que pasa es que ahí se desató una espiral de violencia en la que le falló un cálculo al M-19, que fue la de suponer que el presidente Belisario Betancur iba a ir a reunirse con ellos allá y se iba a rendir prácticamente el Estado colombiano. Pero como los generales le dijeron que no fuera, le evitaron la ida y se desató semejante espiral de violencia ahí en el palacio, entonces las cosas cambiaron. Pero el plan era ese, tomarse el palacio por asalto, causar terrorismo, el Congreso, que eso sí estaba ya podrido como toda la vida, no tenía nada que hacer ahí, ya con la corte secuestrada y el presidente presentando ahí, tenían dos de los tres poderes, y el país listo para aislarlo por el occidente en cabeza de Pizarro, y ya entonces entraban a negociar de Estado a Estado. Esa es la realidad. Y el narcotráfico les financiaba todo eso porque Pablo Escobar aspiraba a que estos bandidos subieran al poder y no y acabaran con la extradición y montaran una constituyente. Es que todo venía atado una cosa con la otra. Segundo, si ustedes recuerdan, fueron múltiples los cargamentos de armas, pero no de cualquier armita, ¿no? Sino de 500, de 1000 fusiles con toda su dotación, lanzacohetes, granadas de mano, granadas de fusil, cartuchos, visores nocturnos, miras telescópicas, mucho, lo mejor de lo mejor, que lo perdieron en varias ocasiones. Recordemos la primera. La Armada Nacional les hundió coincidencialmente un buque que se llamaba el Carina, que era de propiedad del M-19, y lo han fletado en el Caribe, lo cruzaron por el Canal de Panamá con la complicidad del señor Torrijos, y lo traían para meterlo por la costa pacífica Colombia, pero allí afortunadamente lo localizaron y ante la resistencia que ofrecieron, la Armada los hundió y se unieron unas cuantas toneladas de armas ahí en el Pacífico, muchas que traían. A ver, ese dinero para comprar esas armas, ¿de dónde sale? De bonos y bazares en las veredas, de un secuestro que les dieron $1 millón, y con ese cuento siempre lo han sostenido. Es el $1 millón que más ha durado en la historia. Les alcanzó para todo, para mantener como 2000 bandidos durante 8 años, 10 años. Les alcanzó para comprar ropa, vestuario militar, pues, ropa civil también, para financiar los viajes a todos los terroristas. Y les alcanzaba y nunca se les acabó ese $1 millón. Y fuera de eso, ese cargamento de armas también lo compraron con ese $1 millón. Parece que eran dólares mágicos, se multiplicaban solos. Segundo cargamento de armas, lo compraron y lo metieron por La Guajira. Un avión que fue secuestrado en Medellín de una empresa que llamaba Aeropesca, cargada hasta las cachas, casi no levanta ese avión de allá. Y llegaron al Caquetá y no encontraron la pista y tuvieron que acuatizar en el río Orteguaza. Alcanzaron a sacar muchas armas y el capitán Álvaro Castaño Maya llegó rápido con una contraguerrilla del batallón Rifles y sacaron una gran cantidad de armas de lo que pudieron recuperar, porque los bandidos ya han sacado más de las 3/4 partes del avión. Entonces esas armas también las compraron con el $1 millón que les dieron en Cuba por la liberación de los secuestrados en la Embajada Dominicana. Qué billetes para rendir. Y cuando ya el señor Belisario Betancur estaba supremamente arrodillado con ellos, en el aeropuerto de Manaus, Brasil, la policía brasileña incautó 2 aviones cargados hasta el último hueco de armas. Y el señor Belisario Betancur salió con su viveza y dijo que no había quedado claro si esas armas venían para Colombia o iban para Centroamérica, para las guerrillas. Y cogieron a un tipo del M-19 ahí. Pero como se le dañaba la paz, entonces era mejor decir que las armas iban para Centroamérica y que las autoridades brasileñas lo que han hecho era decomisarlas. Y ahí terminó. 3 cargamentos de armas impresionantes. Hablemos por lo menos de unos 10.000 fusiles, eh, unas 20.000 granadas de mano, calculémosle unas 1.000 granadas de fusil y unos 30 millones de cartuchos calibre 7.62.
Así bajito traía todo eso. ¿Será que eso se compra con $1 millón? Se compra un buque para transportarlas, se pagan las coimas que hay que pagar a la corrupción en Europa para sacarlas sin que los detecten en los puertos, porque todas las armas salieron de los países de la antigua cortina de hierro y pasaron por puertos españoles y portugueses, pasaron por el Caribe y entraron a Panamá. Y de Panamá, pues ya vemos cómo se reparten. Todo eso es una logística. Los solos pasajes de ida y vuelta y de viajes y de contactos y de manutención de todos los bandidos que viajaban, ese dinero ¿de dónde salía? Pues del narcotráfico. La otra pregunta, ¿cómo sostenían a 2.000 bandidos, que era más o menos su fuerza, con todo lo que necesitaban y además que siempre estaban bien equipados? Pero vayamos más allá. ¿Dónde está la realidad? Es que Torrijos era amigo personal de Jaime Bate Mancayón. Jaime Bate Mancayón muere en una avioneta que iba de Santa Marta para Panamá y no estaba de paseo, iba a coronar un negocio grandísimo de narcotráfico, iba a recibir un cargamento y a negociarlo con la dictadura de Ortega. Y la avioneta se cayó y se murió el tipo. Y ahí con él iba otro bandido que lo pintaban, era el pobrecito, era el campesino, así como Tiro Vivo. Ustedes saben que yo me robaron unas gallinitas. Ese también hablaba así. Ustedes saben que yo estoy aquí es en la lucha por el pueblo. Y llegué a abrir mi jinquita y entonces como los policías y los soldados me maltrataron, me aporrearon, decía. Por eso me volví guerrillero. Se llamaba Conrado Marín, otro bandidazo. Era el jefe del narcotráfico del M-19 en el Caquetá. Tercera realidad dentro de ese mismo respuesta, cuarta realidad dentro de esa misma respuesta a ese mito. Recuerden ustedes que el M-19 trató de entrar por el Chocó y por Nariño con dos columnas armadas y la una la dieron de baja a las fuerzas especiales y los indígenas allá en el Chocó. Hasta hubo un carnaval de medallas por el que contestaba el teléfono, también le daban medalla por esa operación. Y la otra entró por el Pacífico, por Nariño, y cuando iban para el Putumayo, cometieron un error que fue el que los hizo caer, que fletaron un camión con chontaduros y el camión iba desde Nariño para el Putumayo. Entonces, cuando llegó al puesto de los chirrincheros ahí en los límites entre Nariño y el Putumayo, los chirrincheros lo revisaron y dijeron, pero ¿cómo así que usted lleva chontaduros para el Putumayo? Si es que los chontaduros salen del Putumayo para el centro del país, no es lógico. Y les culcaron el camión y les encontraron todo el cargamento de armas y se destapó. Eso es un cuarto cargamento distinto a los que hemos mencionado, ¿no? Y se destapó la presencia del M-19 en Putumayo y Nariño, y ahí se desarrolló una operación grandísima y fueron capturados todos los cabecillas porque el ejército los corrió de Colombia hacia el Ecuador y el ejército ecuatoriano los rodeó y los bandidos tuvieron que entregarse al ejército ecuatoriano y ahí cayeron todos esos delincuentes que habían participado en un montón de delitos y fueron apresados. Lo que pasa es que Belisario Betancur en breve los sacó de la cárcel. Entonces quedó requete comprobado que la tarea era formar un epicentro de narcotráfico en el Putumayo y el Caquetá, como después efectivamente lo formaron. Y ante la pérdida de ese territorio por el M-19, lo intentó primero el EPL, pero las FARC fueron viniendo del Yarí hacia el occidente y se apropiaron de toda esa zona, porque si ustedes revisan, las FARC para los años 80, comienzos de los 80, no tenían todavía guerrillas en el Putumayo, tenían al oriente el Caquetá y sur del Huila, pero el narcotráfico las hizo extenderse hacia allá y ahí aparecieron las cuadrillas 32 y 48. Bueno, quinto mito, que dice que el M-19 negociaba sinceramente la paz con Belisario Betancur y que había enemigos ocultos y había un politiquero oportunista lenguaraz, un paisa caldense de nombre Otto Morales Benítez, que era otro hablador y él estaba pensando en ser presidente de la República en el 86. Entonces se ofreció de ir de mediador y de negociador y jefe del equipo negociador.
y hablaba hasta por los codos, tenía unas carcajadas grotescas de tipo. eh, Llegó convencido que eso él cogía tiro fijo y le daba dos vueltas porque él era politiquero. Y fue al contrario, fue tiro fijo que lo cogió y le dio dos vueltas. Entonces, cuando este sujeto se dio cuenta que con tiro fijo no se jugaba y que lo podía engañar, renunció y dijo que era que la paz tenía enemigos ocultos, dando a entender que el general Fernando Landazábal Reyes y el mando militar y policial eran los que estaban torpedeando la paz. No la incapacidad de él para doblegar a tiro fijo, porque los generales de las cuatro fuerzas, cada vez que los entrevistaban, no, la misión de las fuerzas militares es combatirlos. Ellos están hablando con Belisario Betancur todo lo que quieran y sus delegados, pero nosotros no les vamos a permitir que vayan a vulnerar la institucionalidad o afectar al país. Entonces, ese tipo, cuando se vio perdido, se inventó ese cuento. Y el M-19, más hábil todavía, y los comunistas han vendido la idea que estaban negociando sinceramente. Pero la realidad es otra. Si estaban negociando sinceramente con Belisario Betancur, ¿qué explicación tienen esos cargamentos de armas tan grandes? ¿Qué explicación tienen que mientras hablaban aquí en Bogotá de que ya iban prácticamente a montar el escenario para una constituyente en el Cauca, en Nariño y en el Valle estaba el terrorista Carlos Pizarro León Gómez recibiendo terroristas del Perú, del Ecuador, de México, de Panamá, de Argentina, de Chile, hasta un brasileño creo que hubo ahí, que integraban una agrupación criminal que llamaban Batallón América? Entonces, esto es otro mito que nos lo han vendido, pero hay que aclararle a la población y al mundo y a la historia. Estos bandidos venían, eran dispuestos a arrasar con Colombia, a destruir a Colombia. Y se estaban creando el famoso Batallón América que le dio guerra a la policía del ejército, como no está escrito, esos años 85, 86 y principios del 87 fueron muy duros en el Valle del Cauca, el sur del Tolima, el Huila, todo eso que une las dos cordilleras, ahí fue una época bastante difícil y ahí estaba el terrorista Carlos Pizarro, pero el ejército los arrinconó completamente. Estaban hablando de paz, inclusive hay un evento histórico aquí más o menos como en mayo del 85, el M-19, que estaba autorizado por el señor Belisario Betancur para hacer concentraciones, reunió aquí en la Plaza de Bolívar unas 8.000 personas y subieron a hablar a la tarima y se subió un bandido que era Lenguaraz a morir, que ha sido del MRL, un tal Andrés Almarales. Era un abogado costeño que ha sido político por esa región, congresista por esa región, bandido completo. Y se subió a librestar a esa gente y les decía, y de aquí vamos a tomarnos el Palacio de Justicia y lo mostraba, lo señalaba con el dedo. Vamos a tomarnos el Congreso de la República y lo señalaba. Y vamos a tomarnos la presidencia y todo tolerado por Belisario Betancur. Y los policías no podían hacer nada distinto a rodear la plaza y evitar que les pasara algo a los distinguidos miembros del M-19 que estaban incitando a destruir a Colombia. Y luego se subió Navarro, que todavía no era gago, y habló con una vehemencia invitando a asaltar las fábricas y a robarse las máquinas y a robarse todo lo que había porque eso era del pueblo. La oligarquía no, y el señor Belisario Betancur miraba para otro lado. Y por último dijo Almarales en el cierre del discurso, y Vera Grave también se echó su discurso ese día ahí, que al manzanillo del Belisario Betancur lo que tocaba era hacerle un juicio político por inepto. Y estaban hablando de paz, imagínense ustedes. A los poquitos días hicieron un paro cívico que fue muy violento aquí en Bogotá. Eh, Inclusive colocaron ahí en la parte alta del barrio La Perseverancia y de esos barrios a unos terroristas con llantas llenas de vidrios y las incendiaban y las lanzaban desde arriba para que si los policías o los soldados iban a detenerlas, pues eso les destruyera las manos. Y no eran terroristas, estaban transformando la paz del país. Entonces, ese cuento de que negociaban sinceramente la paz, mentiras. Entonces rompieron los diálogos porque era que el Manzanillo Belisario Betancur no les cumplía y se fueron todos los bandidos para el monte otra vez. Y
la primera acción criminal fuerte que hicieron, además de anunciar la creación del Batallón América, fue el asalto al al Batallón Cisneros, y de ahí el asalto al Palacio de Justicia. Entonces uno se pregunta cuál era la sinceridad que tenían, si estaban era programando todo eso. Pero nos siguen vendiendo el cuento y hoy aparecen como palomas mansas. Hay que escuchar a Antonio Navarro, parece que hubiera pertenecido toda la vida a un convento o a Vera Grave, con su sonrisa y su mirada picarona, hablando de que ella fue simplemente una luchadora popular y tiene las manos bastante untadas de sangre. Y lo mismo el señor Oti Patiño. Todo eso hacía parte de esa cosa. Mito número 6. Petro fue combatiente y estuvo en el Palacio de Justicia. Ese es el mito, ¿no? Y Petro allá en Nueva York hablando estupideces, dice que le tocará al presidente de la República ir a combatir porque ya tenemos experiencia en eso. Petro lo único que tiene experiencia es en secuestrar gente y torturarla y colocar bombas, es lo único que sabe hacer. Él jamás fue combatiente. Petro fue secuestrador y terrorista. Él no fue combatiente, él nunca se enfrentó a las tropas, nunca empuñó un fusil para ir a enfrentarse a la policía o al ejército. Era un hablador ahí. Nunca estuvo en acciones directas, nunca. No hay ninguna prueba de que haya estado en acciones directas. Era un bandido hablador. Se hizo célebre en el M-19 porque recién ingresado se han robado las armas del Palacio de Justicia y le sirvió de mandadero al, al M-19, al señor Toledo, para llevarlas para Bucaramanga y fue con otro y pasaron en unos retenes de la policía y se lograron colar hasta Bucaramanga y entregaron esas armas. Esa es la gran hazaña de Gustavo Petro. Luego ya anduvo, estaba de concejal de Zipaquirá, si no estoy mal, y se descaró diciendo que él era terrorista del M-19 porque entraron en los diálogos con Betancourt. Y luego fue capturado por allá colocando bombas y haciendo terrorismo y condenado y lo que sabemos. Pero era un bandido casi raso, no era jefe del M-19, nunca llegó a ser lo que ellos llamaban oficial superior, ni tuvo mando. Y pues, un tipo tan desquiciado como es Petro, ¿qué mando podía tener? ¿Quién le iba a creer? Ah, pero eso sí es un hablador muy hábil. Entonces ese es otro mito. El general Zapateiro en su lanzamiento del libro le dijo a Vicky Dávila, y así quedó grabado, que Petro había estado en el asalto al Palacio de Justicia. Eso no es cierto. Petro no tenía la virilidad para eso, ni las capacidades. Los que entraron al Palacio de Justicia fueron terroristas entrenados para combate urbano y se restiaron hasta que murieron allá adentro. Petro no hubiera sido capaz de eso. Se hubiera entregado al primer disparo. Bueno, el mito número 7, que dice que el M-19 negoció la paz por el bien de Colombia. Y con ese cuento nos tienen, y el señor Gaviria fue uno de los que más promulgó que se les indultara y se les dio indulto, porque era que ellos querían el bien de Colombia. Y viendo a este sujeto desgobernando, uno se pregunta cuál es el bien que querían para Colombia. La realidad fue que el M-19 no negoció por ningún bien de Colombia. Es porque el ejército lo arredró y lo derrotó en el Cauca y en el sur del Tolima, y ya esos bandidos estaban era a tiro de as. Y cuando decidieron ir a abrir un frente en Antioquia, la Policía Nacional dio de baja a otro bandido que se llamaba Boris, que era el que tenía más o menos como liderazgo en el M-19. Pero por ahí ni sonaba ni tronaba el tal Petro. Él no estuvo en ningún combate, él no estuvo en la zona de Corinto. Era un bandido ahí de tercera categoría que tenían para otras cosas. Pero la verdad fue que fueron la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, los que derrotaron a esos bandidos y los obligaron a sentarse a negociar. Luego el señor Santos se inventó el cuento de que las FARC habían negociado, por eso no, las FARC negociaron era porque necesitaban dilatar como lograron y hacer otro ejercicio. Pero aquí el M-19, seamos concretos, cuando Barco y luego Gaviria enviaron a Pardo Rueda, que no era ningún negociador, ningún experto politiquero, fue y habló con ellos, los tipos se le hubieran entregado a Pardo Rueda o al que fuera, no tenían nada más que hacer, estaban derrotados y preferían sobrevivir y Navarro, que no era ningún bruto, aprovechó todo el ejercicio y fue el que saltó largo y terminó siendo el jefe del M-19 y el copresidente de la constituyente. Pero esa es otra verdad que nos la han querido contar de otra manera.
El M-19 no negoció la paz porque veían que era la oportunidad para transformar a Colombia. No, no. La negoció porque Pablo Escobar financió la promoción de la constituyente para que no lo extraditaran. Y porque si él no negociaba, moría en combate o lo capturaban y terminaba en una cárcel como cualquier delincuente, como lo que era. Y el mito número 8 es que el M-19 se alejó todo el tiempo del terrorismo comunista de las FARC y el ELN. Recuerden ustedes que para esa época el grupo más terrorista de todos era el ELN, que se caracterizaba por dinamitar los oleoductos, las torres de energía, las torres de comunicaciones, los puentes, las centrales eléctricas en las ciudades, las estaciones de buses, fábricas. Esa era la acción permanente del ELN. Y las FARC para esa época comenzaron a hacer lo mismo. Antes las FARC no hacían esa acción, eran más rurales. Pero ya a partir de esa época, en los finales de los 80, las FARC y el ELN se caracterizaron por eso. El M-19 siempre ha dicho que ellos se alejaron completamente de ese tipo de terrorismo comunista porque es que ellos eran nacionalistas y pensaban en otra cosa. La realidad es otra. En 1987 se funda la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Casa Verde, gracias a las trapacerías de Álvaro Leiva Durán y la falta de carácter del señor Belisario Betancourt y del señor Virgilio Barco, que ahora es el presidente. Y crean esa coordinadora guerrillera y se reúnen esos bandidos allá en Casa Verde y tenían radioteléfonos, tenían teléfono rojo con el Palacio, visitas de periodistas y desde ahí ordenaron una oleada criminal que fue aterradora en Colombia entre los años 88 y 89. Quienes nos tocó vivir esa época sí la recordamos muy bien. Eso eran asaltos a poblados, destrucciones de estaciones de policía, destrucciones de alcaldías, ataques a las hidroeléctricas, ataque a la cementera de Río Claro, y siempre aparecían todos los grupos ahí. Curiosamente, la señora Vera Grave, hoy ilustrísima jefe de la Comisión de Paz y docente de la Universidad de los Andes, tenía asiento fijo en Casa Verde al lado de Tiro Fijo, Jacobo Arenas, el cura Pérez, Bernardo Caraballo, perdón, Francisco Caraballo, y un bandido de apellido Buendía, que era del ELN también y que luego se pasó a otro grupo. Ahí estaban, todo el tiempo aparecía ella dando declaraciones, vestida en camuflado y como si fuera la dura redura en esos años 88 y 89, cuando el M-19 ya estaba en su peor decadencia. Hace poco recordamos aquí en la memoria histórica que para el año 88 el ELN hizo una cantidad de asaltos en la autopista Medellín-Bogotá y otras carreteras de Antioquia. Asesinaron a un oficial de la policía que era campeón de ciclismo y que entrenaba a otros, él se era retirado y él entrenaba a un equipo de ciclismo de la policía que estaba participando en unas competencias. Ahí lo bajaron en un sitio que llama El Volante y lo asesinaron. Y los que tomaron la decisión de asesinar a ese policía estaban reunidos en Yondó en ese momento y entre ellos estaba el ilustrísimo hoy negociador de paz, Oti Patiño, y firma el documento. Y el documento fue publicado, que validaban toda la ofensiva terrorista. Y la ofensiva terrorista incluyó el asesinato de esos dos policías. Pero estaban en paz y se han alejado del terrorismo comunista. Bueno, entonces llegamos al final. Mi coronel Alarcón, vamos con la primera pregunta. Es cómo explicarle a cualquier auditorio, sea de periodistas, sea de estudiantes, sea del partido político, este primer mito con su verdadera realidad. En sus propias palabras, cada uno que nos diga qué fue el M-19, cuál es su origen y cuál es la mentira que han dicho que el general Rojas estaba de acuerdo con ellos. Adelante, mi coronel. Con las buenas noches para los que no he podido saludar en esta noche. Eh, Vamos a darle la palabra, no hay manos levantadas hasta el momento. Entonces vamos a darle la palabra a mi mayor Mendoza. Por favor, adelante, mi mayor. Muchas gracias, coronel
Alarcón, pues yo tengo varias inquietudes al respecto. Personalmente estuve en la octava brigada cuando el M-19 que venía de Cuba fue totalmente neutralizado y, y pertenecía a ese Consejo de Guerra que se le hizo a los dos únicos sobrevivientes que hubo y a los restos que eran los de las FARC que habían ido a orientarlos para tomarse eh, Risaralda, y mientras la otra columna que entraba por el Ecuador o que entraba por Tumaco y llegaba a saltar a Florencia no, a Puerto Asís, y ahí declaraban ese territorio libre de América, pero fueron neutralizados, salieron para Cuba, salieron para el Ecuador, el- los ecuatorianos los capturaron, el presidente del Ecuador le preguntó en esa época a Turbay que los quería que los entregaran vivos o muertos. Entonces él le dijo, no, vivos. Fueron, y ahí se les hizo también su correspondiente consejo de guerra y fueron a parar a Bogotá, donde posteriormente los liberó eh, Belisario Betancur. Una cosa que quedó pendiente, que no lo explicó Coronel Villamarín, fue que el ideólogo allá en Cuba era García Márquez. Él entraba y salía a Cuba como Pedro por su casa y era el ideólogo del M-19. Por eso cuando capturaron del M-19 en, en la frontera con el Ecuador, inmediatamente García Márquez puso los pies en Porforosa y se asiló en la Embajada de México y allá se quedó. La otra situación es con respecto a la formación o la universidad donde se formaron ideológicamente los del M-19 fue la Universidad Santiago, acá, Santiago de Cali. Ahí se formaron y ahí salieron todos los que integraron del M-19 eran de esa universidad. Y por eso es que nosotros vemos que el M-19 organizaron, prácticamente fueron los creadores de FECODE posteriormente y los que penetraron posteriormente las facultades de Derecho, que es lo que nosotros tenemos, esa politización de izquierda dentro de las universidades y dentro de los dirigentes de Derecho. Esas eran las inquietudes que yo tenía con respecto a la cuestión del M-19. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Entonces, res- repetimos la pregunta. ¿Cómo explicaría usted a cualquier auditorio sobre mitos y realidades, especialmente sobre las realidades de lo que es el M-19, o fue el M-19 o era el M-19? Pero Tiene la palabra, en relación con el origen, coronel, aquí con el caso de Rojas Pinilla y la NAP. correcto, mi coronel. Entonces, le damos la palabra a mi sargento mayor sociólogo Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en el aula. Pues creo que me declaro impedido para dar opinión en relación a este tema porque primera vez que escucho como mito, es decir, que la posición del general Rojas en relación a este tema. Creo que nunca había escuchado que señor general Rojas haya estado de acuerdo o hizo parte de este contubernio. Entonces no lo había escuchado así. Por eso me declaro impedido, porque pues primera vez lo escucho en relación, realmente no tengo esa referencia de que el señor general Rojas Pinilla haya estado de acuerdo o se haya opuesto a estas condiciones.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, con la buena noche. Buenas noches, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín. Muchas gracias por su excelente exposición. Pues, de todas maneras, el criterio y el conocimiento que tengo en este sentido, pues no deja de tener sus diferentes dudas al respecto, eh, porque de todas maneras, no queriendo decir con ello que el señor general Rojas Pinilla pues tenía afecto eh, de estas ideologías terroristas, pero como toda la sabiduría que nos han compartido Fundel, pues me deja una inquietud en el sentido de que de alguna manera estas ideologías desde siempre han ido permeando diferentes estrategias a la sociedad latinoamericana y en particular la nuestra colombiana, la política en particular como lo vemos precisamente como lo explica mi coronel Villamarín, como muchos políticos o politiqueros, ninguno de ellos en cargos de presidente o de primer mandatario, ninguno con la calidad de estadistas y lógicamente eh, las autoridades también de alguna manera, a pesar de tener conocimiento de la gravedad de las situaciones, fuimos siendo tolerantes, permisivos fuimos aceptando de alguna manera. Así pudiese decirse de manera ingenua u otros de manera consciente, pero se ha permitido y se ha tolerado la creación, la injerencia en toda la situación de los territorios, de la política y de las actividades de la sociedad, y necesariamente es la razón que le diría a mi criterio que es lo que nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día. ¿Cuántos daños le han causado estas organizaciones, estas estructuras criminales y terroristas a la sociedad colombiana, al Estado de Derecho, a la legitimidad, a la autoridad y lógicamente al progreso, al crecimiento y al desarrollo? De verdad que pues tampoco tendría, como quien dice, un argumento eh, estrictamente verdadero en el sentido de que mi general Rojas Pinilla haya tenido, como quien dice, injerencia o estado de acuerdo con la creación del M-19. Seguramente en algún momento tendremos o tendré yo y voy a tomarlo como un compromiso de profundizar un poco más, porque también, como decía el señor sargento mayor, pues tengo mis dudas hasta este momento y no he leído con suficiencia para tomar un criterio y un argumento profundo en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues la verdad es que el M-19 que inició con sus anuncios en la prensa del cambio de nueva
consideración y nueva interpretación de la acción revolucionaria comunista, comenzando porque era urbana y no tan rural. Bueno, creó expectativas y creó eh, como esperanza, especialmente para el campo juvenil y estudiantil y universitario, y, y le dio como una oportunidad a los maestros que han sido los grandes pregoneros y adoctrinadores de la juventud, aprovechando su desempeño supuestamente como educadores e ilustradores de las nuevas generaciones del país y pagos por el mismo país, pero adoctrinando en contra del país, precisamente quien les daba trabajo y oportunidad de ganarse la vida. Entonces, todo era como muy esperanzador, pero cuando comenzaron entonces ya con sus acciones de robar cosas y alimentos para los pobres, queriendo dar una imagen nuevamente de Robin Hood, eh, pues comenzó a decepcionar, aunque dentro de sus filas hubiera mucho entusiasmo. La verdad es que en el público en general y la gente sensata que ha sido pues, afortunadamente la mayoría del país, de la nación, pues comenzó a deteriorarse. De tal manera que aunque se unieran hasta ahí, hasta los hijos del señor almirante Pizarro, pues no, de todas maneras, eh, teniendo que recurrir a la acción criminal y delictiva y atacando las tropas y tomándose pueblos, pues todo se fue decayendo porque era la repetición de lo mismo. Así fuera más urbano que rural y más juvenil y más modernista, pero decayó porque ese no es el método, eso no está, es lo que no ha podido entender el comunismo, que no es la forma de imponer las ideas eh, por la fuerza y más ideas que son, sí, el comunismo es una forma de convivencia social, de gobierno, muy ideal, pero tan ideal que es utópica y no es aplicable por eso, precisamente, porque es que no se puede crear un mundo fantástico en la vida real, en forma práctica, funcional. Así se pueda crear en forma intelectual y en forma imaginativa, como lo intentó Platón con su república, pero eh, las personas sensatas sabemos que eso no es posible. Se puede tener el mejor gobierno, que ha sido, lo ha demostrado a través de muchos siglos la democracia, que no es y no es perfecta, pero tener una forma de convivencia y de gobierno y de autoridad, comenzando porque al ser humano por naturaleza no nos gusta que nos manden, nos ejercen autoridad, porque eso limita eh, la libertad y la libertad es lo que más aprecia el hombre. De tal manera que no es muy fácil convencer diciendo que no, que todos estamos dispuestos a la bondad. No, siempre habrá alguien que quiere sacar ventaja, ser abusivo, ser autoritario, mandón, superior, y mucho más si esa utopía es para beneficiarse, porque siempre hemos visto que los líderes políticos son los que se benefician, supuestamente en el nombre y en la teoría de que van a, a beneficiar al pueblo, pero resultan es creando una burguesía y una burocracia y un elitismo
en nombre de esa supuesta idea de que no hay autoridad jerárquica, sino igualdad de oportunidades, se benefician es ellos, como sucedió con Stalin, Brezhnev, Lenin. Bueno, y hay muchos ejemplos. Y aquí, precisamente en Colombia, tenemos ahora de presidente a un terrorista, eh, que el que se ha beneficiado es él, porque él nunca ha renunciado a sus salarios y a sus grandes ingresos. Por el contrario, lo vemos que haciendo y dejando hacer y ayudando y haciéndose el desinteresado en los chanchullos y en la corrupción de sus seguidores y de sus simpatizantes. Entonces, el M-19 no acertó y por esa razón, como dice mi coronel, fue vencido y se degradó, se autodegradó por un lado y por otro lado las Fuerzas Armadas lo mantuvieron acorralado y no lograron tomarse las grandes ciudades como querían. Y por eso es un ejemplo histórico de que esa no es precisamente la forma de lograr un mundo ideal y un gobierno perfecto. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Bueno, muy buenas noches, mi coronel Alarcón. Buenas noches. Un saludo muy especial para mi coronel Villamarín. Gran exposición. Un saludo para toda la sala. Bueno, eh, pues de acuerdo a la pregunta y desempolvando los conocimientos que nos dieron en los diferentes cursos de inteligencia militar, donde tuve la oportunidad de hacer los dos primeros cursos, en la materia de subversión veíamos precisamente de ese entonces los grupos que estaban al margen de la ley. Y también había un blanco que se estudiaba que era el blanco político, donde se analizaba precisamente uno de los partidos como fue la ANAP. La Alianza Nacional Popular, y los invito a que quienes de pronto dudan un poco en dar la respuesta con toda la razón, los invitaría a consultar qué fue la ANAP, cómo se fundó, y creo que acá cuando en una de los talleres o de los trabajos que se hacen en las tardes de Fundel, pues va a analizar la situación de mi general Rojas en su gobierno. Les puedo contar de que la NAPO nunca estuvo de acuerdo con la creación del M-19, pero sí les puedo decir que el M-19 sí estuvo de acuerdo con muchas políticas que tenía la NAPO. Pero esto no quiere decir que el partido como tal hubiese estado de acuerdo con el M-19. Jamás. Ya que mi general Rojas siempre fue un hombre que estuvo muy de acuerdo en que hubiese paz en el país. Y ahora sí, recordando la historia, ustedes se pueden dar cuenta de que eh, en su gobierno, yo creo que ha sido uno de los únicos gobiernos que ha tenido el país que verdaderamente logró muchos escaños de la paz. En ese entonces que las denominadas las FARC, y logró muchas entregas de armas y, y la entrega voluntaria de estos bandidos. Eso se logró. Entonces, mal sería decir de que la NAPO como partido político, que obviamente fue uno de los partidos tradicionales, prácticamente lo pisotearon con el engaño
en su momento, cuando lanzó su política y lanzó su candidatura, se la robaron, porque la ANAPO tenía unos programas ideales para el país, entre ellos la gran reforma agraria de nuestro país. Se explicaría al auditorio X de que jamás el general Rojas estuvo de acuerdo a través de su partido político con la creación del M-19. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches para todos los que se encuentran en la sala. Mira, de acuerdo a la pregunta, pues se podría decir un auditorio que pues, es un mito que la NAPA no está de acuerdo con la creación del M-19, porque el general Rojas Pinilla, pues cuando fue presidente de la República desde el año 1953 a 1957, combatió con ahínco a los grupos de extrema izquierda, por un lado. Por el otro lado, porque también María Eugenia Rojas de Morena, la sucesora del general Rojas Pinilla, cuando el general Rojas Pinilla pues estaba ya muy mal de salud, retiró a su muerte, pues también lo rechazó por considerarlo de extrema izquierda. Y además porque Rojas Pinilla nunca perteneció a ninguna ala de extrema izquierda dentro de la política colombiana. Y es más, porque Rojas Pinilla nunca creyó en las bondades del socialismo. Es decir, siempre siempre abogaba era por un capitalismo humanitario con justicia social. Entonces, ese sería mi discurso frente a un auditorio. Eso es un mito. Pues el TLM-19 fue avalado por la NAPO. Al contrario, la NAPO en ningún momento era de extrema izquierda. La NAPO creía era una justicia social, pero con un capitalismo dinámico, con un capitalismo antimonopólico, ¿sí? En contra de los monopolios y antioligárquicos. Pero eso no quería decir que mutara a una extrema izquierda, jamás. Jamás porque, pues, yo diría que, pues, desde el punto de vista ideológico, que el socialismo es la filosofía del portazo, primero Winston Churchill. Y mi hipótesis es que este socialismo suena perfecto, pero el problema del socialismo es que, como no hay un patrón de industria, que haya generado un sentido de pertenencia para formar una empresa privada. Entonces, si se forma una dictadura del proletariado, pues primero deja haber calidad industrial. Y segundo, los niveles de exigencia, eficacia y eficiencia disminuyen, lo que lleva al deterioro de la calidad industrial. Y la calidad industrial es una exigencia social. Y entonces, cuando deja de haber calidad industrial en un sistema socialista, pues se genera un colapso económico. Y ese colapso económico genera un impacto social. Entonces, es un sistema que se cae su peso y no sirve para nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala. Mi Villamarín, gracias. La verdad, creo que es un taller que primero nos abre muchas inquietudes porque desafortunadamente sí estábamos, según toda la mayoría que estamos acá, estábamos activos, pero estábamos muy jóvenes y no teníamos muy claras las concepciones de todas estas cosas que estaban pasando en el país, o hasta ahora las estamos aprendiendo y desarrollando. Es un buen tema para seguir ahondando él. Pero dentro de este mito hay cosas y hay realidades que toca indiscutiblemente aceptar. La relación entre la NAPO y el M-19 pues siempre ha sido compleja, ha generado debates, ha generado todo ese tipo de problemas, pero indiscutiblemente lo que dice la historia, y el problema es que no hay quien lo contradiga, porque la pregunta que yo quería saber es si mi general Rojas Pinilla dejó alguna memoria de que esto no era, porque son los argumentos y los documentos que van a ayudar a demostrar que es un mito o es un mito cubierta de alguna realidad.
El M-19 surgió en 1970 de las filas de la ANAPO. Una cosa es que tenga una ala de izquierda o que tenga su conformación y su constitución sea como de izquierda, pero eso no se puede desconocer que su origen, su nacimiento es por una situación cuando ellos seguramente votaron y hacían parte de la ANAPO. ¿Por qué se crea el M-19? Pues porque al general Gustavo Rojas Pinilla perdió sus elecciones ante Misael Pastrana y como lo hemos visto y lo hemos aprendido acá, sencillamente no es que las perdió, sino que las elecciones no las ganan los que votan, sino los que cuentan. Y mi coronel nos decía la diferencia de votos que aparecieron de una noche a mañana, creo que eran como 250.000 votos, y no recuerdo bien esa conferencia que nos dio. Entonces, eso indiscutiblemente está ahí. O sea, el robo de las elecciones, la creación del movimiento M-19, que estuvo y que hizo parte de la ANAPO y que más adelante pues se creó como esto, que por supuesto fue un sector el que se sintió inconforme, no fue todo el partido político de ANAPO, pero es ahí donde hay que entender y conocer la historia y la evolución y qué memorias tiene la ANAPO sobre esta realidad, sobre esta situación, porque como dice mi coronel ahora con esta serie y esta película que el gobierno está orquestando, pues sencillamente me imagino que le están dando la vuelta y le vamos a salir debiendo todos a la NAPO, perdón, todos al M-19 y agradecerle que nos hayan permitido tener un presidente líder como es el doctor Petro. Entonces, eso es algo que tenemos que prepararnos, tener más conocimiento y tener fundamentos, porque seguramente que es una pregunta que va a estar en el ambiente y debemos tenerla nosotros como parte de nuestra formación y nuestro conocimiento. Y como decía mi general, hay que ponernos en la tarea de ahondar más esto. El ala izquierda de la NAPO fue la que constituyó indiscutiblemente el M-19. Pero ellos, esa parte se sintió, y creo que cuando más se mostró inconforme fue cuando la hija María Eugenia Rojas, al frente del M-19, pues ella presentó y se alineó hacia la candidatura del presidente Belisario Betancur. Entonces, eso fue, digamos, como lo que faltaba para que indiscutiblemente se generara y creciera ese movimiento de inconformidad, como ellos nos lo vendieron, como decía mi coronel, yo me acuerdo de los anuncios en el periódico, ya viene el M, ya viene el M, y después el otro y aquello, y pues generó expectativa, y eso es como cuando dice ya viene el circo del sol y todo el mundo genera expectativa porque quiere verlo. Entonces, ese es un punto interesante para, para entender, para conocer y profundizar. Pero también queda una inquietud que no sé si es una realidad porque no tengo los documentos, pero es una pregunta que puede quedar hacia adelante, porque se habla de que es cierto que la relación se volvió distante con el tiempo, es cierto que esto evolucionó el ANAPO hacia un lado y el M-19 hacia otro lado, pero también nos hablan que en el año 90 hubo una alianza entre el ANAPO y antiguos componentes del M-19. Y eso sí me acuerdo, yo creo que está en la memoria de nosotros, la creación de un partido que se llamaba Alianza Democrática M-19. Sucedió, existió, estuvo de la mano con, no sé si estaba en esa época María Eugenia, me imagino que sí, debía ser ella, o alguno de sus hijos ya estando cabalgando, no sé qué tan. Por eso no tengo clara la historia, pero sí sé lo de la Alianza Democrática M-19. Entonces, por lo tanto, no podemos desconocer que el M-19 surgió de las filas de la NAPO. No hay evidencia, y eso es lo que creo que es la tarea, que el ANAPO como partido estuviera completamente de acuerdo o fuera una minoría la que estaba de acuerdo. No sé qué pronunciamiento hay sobre esto, pero vuelvo y repito, es un tema interesante. Yo creo que eso es algo de recuperar, Nicolás Villamarín, y de agradecerle que estos talleres sirvan
para que esa memoria olvidada o ese conocimiento de la historia que es tan importante, tengamos que tenerla más vigente. Y más ahora con este paradigma que viene, más con este nuevo proceso electoral que tenemos. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, yo tuve la oportunidad casi de oír en la totalidad eh, la entrevista con Iván Cepeda como candidato del partido eh, de gobierno y como candidato cómo respalda y cómo defiende la gestión del país, del que hace el gobierno. Me llamó mucho, pero mucho la atención lo que él menciona como integrante de la Comisión Segunda, donde da fe del entusiasmo, del optimismo, de la satisfacción, del orgullo de nuestras Fuerzas Armadas con este gobierno. Es una forma, lo que le digo, muy difícil de presentar ante un auditorio cuando las cosas están saliendo y se están dando estas versiones, porque no se habla sin una sola parte. Y yo creo que es importante que este tema debería ser un tema de conocimiento, comunicación de los candidatos de centro y derecha, porque ese va a ser un caballito de batalla. Ellos lo van a coger. No tengo ni idea cómo ir a hacer esa película, pero me la imagino que es otro argumento que tienen ellos para fortalecer su movimiento social, para fortalecer todo lo que ellos llaman cambio social y lo que se necesita. Interesante, hoy ha sido un día, bueno, empezó con el noticiero y terminó con esta charla y me disculpan que me extienda, pero hay muchas tareas que quedan sobre la mesa, las cuales no es importante ahondarlas para poder tener no solamente los argumentos que hay ahora, sino los argumentos que realmente nos ayuden a fortalecer y constituir una historia también creíble, que lo que nosotros digamos no se convierta en el mito de este lado, sino lo que destruye el mito que se viene formando. Muchas gracias, mi coronel, y mi disculpa porque me haya extendido tanto tiempo. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted. Definitivamente hay muchos mitos en relación con el M-19. Apenas hemos visto 8, pero seguramente hay muchos, muchos más. Seguramente. Eh, pero hay una gran realidad que es la que quiero mencionar en esta noche. Es necesario aplicar lo que pregonamos y recomendamos. Ver, estudiar, analizar la historia. Encontramos tergiversación de los hechos, encontramos algunas de las realidades, pero mal orientadas en algunos documentos que se consultan y que están en la página y que están en la internet y que están en la inteligencia artificial. Entonces es necesario aplicar eso, repito, que pregonamos y recomendamos y retrotraer la historia para poderlo entender mejor hoy en día. Mi coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de personas que están como participando esta noche en la academia. Entonces, a quienes les doy mucho las gracias por sus opiniones, por sus aportes y su disciplina para el buen manejo de la academia. Vamos entonces con la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted y como siempre a todos ustedes por su participación, porque hoy metimos el catador de café hondo entre el costal y salió apenas una muestra, como hacen los cafeteros para probar el café antes
de recibirlo, la federación. Le meten ese chuzo al costal y salen unas pepitas y miran si el costal, si el café que viene es bueno o malo. El propósito de este taller es generar, perdón, generar preocupación y sinergia, porque es que lo que se nos viene es en serio y este sujeto va a montar todo su andamiaje es sobre ese argumento de que el M-19 fue la maravilla, la octava maravilla. Entonces, relacionamos 8 mitos, no vamos a recordarlos aquí porque se nos alarga el tiempo y enfoquemos en este que fue el que se hizo la pregunta. Si la ANAPO estaba de acuerdo con la creación del M-19 o no. El M-19 ha dicho que sí y nosotros hemos presentado unos argumentos. Al preguntarles a ustedes surgió la duda porque no se tiene la información tan exacta de que esto ha sido así. Sin embargo, déjenme recordarles algunas cosas o ilustrarlos con otras que probablemente no las conozcan. No hay obligación de conocerlas, porque es que la historia de Colombia es muy compleja. Nosotros decimos que la historia de los musulmanes allá y que sunitas y chiitas y que se matan y se colocan bombas entre ellos y luego se unen, que atacan a los judíos, que eso es enredado. La de nosotros es igual. Aquí esto es igual. Se habla de que los conservadores y liberales se mataban, pero ya cuando nos vamos a meter en el tema encontramos que era que los liberales eran dos grupos y los conservadores eran otros dos grupos y que unos estaban con unos y otros con otros y que los comunistas hicieron base común de todo eso y ahí crecieron las FARC. Y el narcotráfico se volvió como la fuente de financiación de todo eso, como lo acabamos de ver con el M-19. Entonces partamos de ahí, partamos de ese punto. Nuestra historia es demasiado compleja. No está tan en blanco y negro como uno quisiera, o tan determinística como la plantean los comunistas con el determinismo histórico. No, es una historia bien enredada la nuestra, pero bien enredada. Y vamos a recordar algunas cosas. Cuando el bandolero Efraín González, que era conservador, estaba vivo y delinquía, tenía contactos con la ANAP. Óiganlo bien, tenía contactos con la ANAP. Y aquí hemos visto casos en la memoria histórica y los invito a que busquen los episodios sobre Efraín González y es de no te lo puedo creer. Sí, había contactos con la ANAP. No toda la ANAPO estaba con Efraín González, vean ustedes, y lo aclaró mi coronel Fuentes, pero había sectores de la ANAPO que estaban con Efraín González. Segundo caso, concreto y real. En la medida que mucha gente del MRL se fue desencantando de la trapacería de Alfonso López y el general Rojas Pinilla se fue quitando de encima semejante problemonón que le han armado, porque es que eso va sucediendo todo en paralelo, o sea, lo que tenemos que ver en la historia es como si fueran varias cosas sucediendo al tiempo y van avanzando y vamos tomando de un lado a otro y vamos tomándonos la idea. El MRL va entrando en crisis y una de las crisis es porque internamente se agarran entre ellos y dicen, oiga, pero es que nosotros somos es una filial del Partido Comunista o somos MRL y unos liberales que no estamos de acuerdo con los liberales oligarcas y se agarran. Entonces muchos se pasan para la NAP. ¿Por qué? Porque es que el general Rojas regresa del exilio, se entrega y el pueblo que nunca había tenido participación, recuerden que él fue el que le dio la participación a la mujer, y la hija organizó muchas actividades sociales con juventudes. Entonces las juventudes se sintieron como muy empoderadas, pero el Partido Comunista las estaba jalando al tiempo. De remate fue creada la acción comunal. Entonces los campesinos tenían mucha cercanía con el general Rojas, pero el general Rojas tenía un discurso que él era de origen conservador, su familia, pero hablaba siempre de la bandera, la patria, eh, una integración nacional, y eso le producía un escozor terrible a los políticos, porque veían que el tipo se la iba ganando, por eso lo sacaron, que también lo hemos estudiado. Entonces miren ustedes otra vertiente que hay ahí. El MRL, o sea, ya tenemos claro que hubo gente de Efraín González que se metió a la NAPO simplemente porque eran conservadores y porque había plata. Y los bandidos son así. Esa es la ideología de los políticos. Segunda línea que nos aparece es la del MRL,
que se salen del redil de López Miquelsen porque lo ven como un corrupto y encuentran en el general realmente el hombre que está defendiendo al pueblo y que ya se salió de su problema jurídico y que va a ser la salvación para el país. Pero como está firmado el Frente Nacional, entonces en el 66 no pueden hacer nada y esperan que en el 70 se produzca el golpe de gracia. Habida cuenta que el pacto no era sino por 12 años y luego lo alargaron a 16, que eso nos lo explicó aquí Eduardo Patiño en una de sus conferencias. Bueno, entonces vean ustedes que hay otra línea. Los comunistas estaban ya desde esa época pensando en infiltrar todas las organizaciones porque esa es parte de la teoría comunista. Entonces metieron gente como cuadros directivos y hubo problemas graves, graves. Lo que pasa es que no nos acordamos, pero en la memoria histórica los hemos presentado aquí. Hubo concejales de la ANAPO que en los años 68, 69, 70 fueron asesinados a tiros en sus regiones, o que ellos asesinaron a otras personas, o que aparecieron relacionados con bandas. Pero es que ahí viene la explicación más concreta. ¿Cómo hacía el general si él no ha creado un partido en el que dijera mis partidarios son estos y estos, sino que era que todo el pueblo lo veía a él como la esperanza distinta a toda esa manada de corruptos que tenemos? Eso es como si en este momento un movimiento bien populista lograra abarcar un poco de gente. Ahí entra lo bueno, lo malo y lo feo. Y como el afán es conseguir los votos y la necesidad, entonces se mete de todo. ¿Qué evento puso más grave la situación? Que había un bandido muy famoso de las FARC que se llamaba Januario Valero. Y ese bandido, las FARC lo han enviado a la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta a abrir un frente guerrillero allá. El tipo se había metido dentro de la población civil en compañía con los comunistas que estaban infiltrados en la NAPO y consiguió hasta carne de la NAPO. Y la inteligencia del ejército que lo estaba siguiendo lo localizó y lo capturó. Entonces, el señor Gerard Restrepo, que era un politiquero muy fino, inmediatamente sabía que Rojas Pinilla iba a ganar las elecciones, inmediatamente optó por publicar que el bandido capturado era miembro de la NAPO y que el general Rojas estaba metido con ellos. Entonces tenemos tres eventos, por mencionarles algunos. Las FARC habían infiltrado la NAPO y es normal en ellos, es parte de su estrategia. El MRL había volteado mucha gente para allá y había unos que tenían nexos con las FARC, como lo hemos visto ya en la memoria histórica. Y del Partido Conservador había sectores extremistas que también apoyaban la NAPO porque no estaban de acuerdo ni con Gómez, ni con López, ni con Ospina. Entonces ya pongámonos en la circunstancia. El general tenía un programa muy populista, porque fue populista, en el cual pretendía integrar todo el país más con su figura que con un proyecto. Fue un error grave de él y eso lo hemos estudiado aquí en Caudillismo. Entonces miren ustedes que hay otro puntal que nos gana. Pero lo más grave era que él estaba en contra completamente del establecimiento y estaba causando una ruptura. Era disruptivo con el orden que traían estos liberales y conservadores que le han hecho toda la guerra imposible durante 12 años de Frente Nacional ya que han pasado para que no recuperara el poder porque sabían que si el tipo se lanzaba, ganaba. Ellos sabían que en el momento, entonces tenían que bloquearlo y encontraron todos esos argumentos y la situación interna que se le presentó, pues peor, la realidad que tenía dentro. Entonces, esa es la realidad por qué no ganó las elecciones. Ahora, vienen los indicios o los elementos que nos conducen a decir que sí. Recuerden que por ahí en el 2004, si no estoy mal, 2005, ganó las elecciones en la alcaldía de Bogotá el señor nieto de Rojas Pinilla, el señor Rojas, el que Moreno, resultó, perdón, Moreno Rojas, Moreno Rojas. Moreno Rojas. Moreno Rojas ganó las elecciones. Recuerden ustedes que él se presentó fue por el Polo Democrático que recogió a la Alianza Democrática M19 y a otros grupos. Y que el más vehemente en su posesión se llamó Gustavo Petro. No se nos olvide eso. Y que Gustavo Petro siempre decía que el M19 era el producto del robo a las elecciones del general y que ahora era un acto de justicia
que llegara a la segunda posición más importante del país el sobrino del general, es que el nieto del general. Eso lo digo. Si ustedes recuerdan, en las primeras intervenciones que hizo Petro de presidente, sí lo dijo públicamente varias veces. Eran las ideas del general Rojas Pinilla, que era un general progresista, que era un general que estaba con el pueblo, que no estaba con la oligarquía. Entonces sí lo han dicho. Y todo el tiempo el M-19 sostuvo que su rebelión es parte de el robo que le hicieron al general Rojas Pinilla, que ahí es el origen, porque fue cuando el pueblo ganó las elecciones y se la robaron, y ellos representaban el pueblo. Ahora vamos a otros elementos. Quizás la Iglesia Católica tenga el punto clave, es que nunca han publicado qué fue lo que habló el obispo, el cardenal, en la casa con el general, porque el general ganó las elecciones y él estaba seguro que la ha ganado. Y fue el cardenal y lo visitó y habló con él, y Rojas Pinilla salió a darle un parte de tranquilidad al país, que no iba a reclamar nada y que aceptaba la derrota electoral. No es que lo hayan comprado ni que le hayan comprado su conciencia, eso no fue así. Lo que pasa es que no se sabe cuál fue el escenario que le pintaron para donde iba Colombia, para un desangre terrible, porque probablemente toda esta gente que ya estaba armada y que tal vez el general sí lo sabía, eso sí ya nos queda a que alguien muy cercano de él de pronto destape algún documento. Él sí sabía que había gente infiltrada ahí, eso sí no nos cabe la menor duda, que él sabía que había gente infiltrada, porque él era el jefe del partido y había gente infiltrada, los comunistas se habían infiltrado. Como él también sabía desde el principio que había personas que decían que eran de su partido y estaban con Efraín González cuando estaba vivo. La prueba es que Efraín González, cuando se sintió rodeado con las tropas de la 13ª Brigada, lo que más exigía era que llegara María Eugenia a salvarlo, porque él creía que los senadores anapistas y los dirigentes anapistas y el propio general iban a mover cielo y tierra para que no lo mataran. Entonces, de cuenta que sí pasan muchas cosas que no se conocen. María Eugenia Rojas ha escrito varios documentos y los ha publicado. De esa parte no ha publicado, y puede que antes de que fallezca la señora o después de que fallezca aparezca una revelación. Pero lo que sí estamos seguros era que el general, igual que Perón, estaba enterado que se le había infiltrado gente y que ahí estaban los comunistas de por medio. Es posible, porque esto no se puede descartar, que el M-19 lo diga porque sí le plantearon, sí le han podido plantear. Uno no sabe qué tantas cosas se hablan en campaña haciendo escenarios. Y era que tal vez ustedes no lo recuerdan bien o lo están recordando hasta ahora, esos días fueron tenaces para el país. La mayoría de nosotros éramos niños o muy jóvenes y se sentía en el ambiente una situación muy pesada porque era como un odio contra el general Rojas Pinilla y una campaña de desprestigio y de propaganda terrible. Colombia estaba en ese momento en una situación muy difícil y se hablaba de que podía volver a la violencia de los años 50. Entonces son muchas cosas que faltan por descubrir, pero como lo dijo alguien, este mito, el M-19 lo ha presentado como que el general estuviera de acuerdo. Seguramente nunca estuvo de acuerdo y eso sí lo manifestó él varias veces, que no estaba de acuerdo con las acciones violentas. No dijo de quiénes, pero siempre lo dijo. Tampoco se sabe cuántas veces lo contactaron a él después esta misma gente. Por ahí hay testimonios del M-19 que dicen que siempre estuvieron buscando, que con los directivos de la ANAPO, pero que hubo decisiones igual que las que le ha ocurrido al EPL con el MOIR, pero que sí se hicieron los intentos. Lo han dejado así como muy general, pero es probable que sí le hicieron el acercamiento. Y como no quedó público que el general no los tachó directamente a ellos, además porque murió antes de que estos bandidos aparecieran, pues entonces tienen ahí ese argumento. Pero sí lo han dicho varias veces y en distintas formas. Seguiremos con este taller analizando los otros mitos porque esto es mucho lo que hay que verle y es parte de nuestra formación como estadistas, estrategas, para tener lo que siempre decimos en Fundel, argumentos. A todos, muchísimas gracias. Mañana juega la Selección Colombia, entonces no habrá Academia.
Academia y Eduardo Patiño está ya celebrando. Pero el viernes regresamos a la normal. Y mañana por la mañana sí tendremos historia histórica y lo mismo el viernes. A todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable Igual para que el cañón todos. también. Bueno, señor.